Hola, buenos días y bienvenidos al webinar Mar o Montaña, Warehouse contra Lakehouse en Fabric. ¿Ya conoces Microsoft Fabric y tienes claro todos los diferentes tipos de almacenamiento que hay disponibles a tu alcance? En esta sesión descubrirás todas las opciones que posibilita Fabric de la mano de Rafa Wagner, nuestro mentor de Data Inteligencia Artificial en Bernetech, en la cual pues, te descubrirás sus características, bondades, casos de uso y sobre todo si son excluyentes o pueden combinarse y potenciarse entre sí. Durante este webinar, Rafa hará un recorrido por ambas tecnologías, poniendo especial hincapié pues, tanto en sus diferencias como en sus posibilidades de colaboración, de manera que quede claro tanto el funcionamiento de cada una de ellas como sus prestaciones disponibles. Y de esta forma pues, podrás aprovechar y sacarle todo el partido a cualquiera de ellos, tanto juntos como separados dentro de nuestras soluciones. Por último, simplemente recordar que durante la sesión podéis dejar vuestras preguntas en el chat que tenéis habilitado para ello y al final las contestaremos. ¿Todo ok, Rafa? Perfecto, Cuando quieras ya podemos empezar. de acuerdo. Muchas gracias, Iago, por la intro. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir. Como ha comentado Iago, el día de hoy vamos a ver un poquito de Fabric, este nuevo elemento que ha introducido Microsoft en el ecosistema como un software como servicio en el que hay pues, diferentes tecnologías o herramientas a nuestra disposición, como una especie de navaja suiza que podemos utilizar. Y en concreto, pues hilando un poco con estas fechas vacacionales que tenemos, que estamos viendo que ya empieza a petar el calor, que estamos decidiendo si me voy a un sitio, me voy a otro, ¿no? Con Fabric se nos presenta un poco una disyuntiva parecida, ¿no? ¿Qué escogemos, este o este? En lo que respecta a la parte del almacenamiento, ¿vale? Tenemos por un lado lo que hemos denominado como MAR, que sería el Lakehouse, sí, o lago de datos, ¿de acuerdo? O data lake, que veremos a continuación qué características tiene. Y por otro lado tenemos la montaña, que sería el almacén de datos o el warehouse, que también nos permite almacenar datos en Fabric y trabajar con ellos. ¿Qué ocurre? Cada uno funciona de una manera distinta, estaría quizá más enfocado a un determinado escenario o caso de uso, pero no tienen por qué estar reñidos entre sí. Podemos ver, o ya veremos, ¿vale? Por spoilear un poquito al final, que cada herramienta pues, tiene su escenario y no necesariamente utilizar uno implica descartar el otro, ¿vale? De hecho, un poco Fabric simplifica y hace sencillo el trabajo entre uno y otro, pero no solo entre estos dos almacenamientos, sino entre diferentes equipos y diferentes herramientas dentro del ecosistema propio que él contiene o dentro de esa navaja suiza que constituye, así como con otros servicios y tecnologías de Microsoft. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿O qué tenemos preparado para hoy? Pues ahora vemos los objetivos de la sesión, ¿de acuerdo? Muy rapidito y posteriormente vamos a hablar, siguiendo con esa temática viajera, ¿vale? Vacacional, de estos dos destinos, ese mar y montaña, recuerdo Lakehouse y Warehouse, que ahora veremos más a detalle a continuación. También, como sabéis, antes de iniciar un viaje, ciertas cuestiones a tener en cuenta, reservas, organización, planificación, pero sobre todo compañeros de viaje, ¿no? Algo muy importante en un viaje, aunque viajemos simplemente nosotros mismos, y que se ha de tener en cuenta, ¿por qué? Pues porque definen también esas características presentes en Fabric, que no solo vamos a tener tanto en Warehouse como en Lakehouse, sino en muchos de los servicios, porque al final van a depositar todos los datos en el mismo sitio o en el mismo repositorio, que ahora le pondremos nombre. ¿Qué más tendremos? Pues obviamente, más que hablar yo, pues que lo veamos un poquito en funcionamiento. Ahí esperemos que el dios de las demos acompañe y que no falle nada. Ya sabéis que de momento Fabric está en versión preliminar, está siendo una versión bastante estable, pero de vez en cuando pues hay algunas cosillas que pueden renquear o que no funcionan como deben. Y por un poquito que permita pues, ponerles cara, ¿no? Simplemente no quedarnos en lo que os pueda yo contar de cada uno, sino verlos en acción, que podáis ver la interfaz, si alguna ha trabajado con otras tecnologías parecidas que ahora destacaremos, pues que os sintáis un poquito como en casa, ¿no? Y veáis que es bastante sencillo y guarda cierta familiaridad, con lo cual ya tenemos cierto terreno ganado, porque Fabric no está reinventando la rueda, ¿de acuerdo? Hay muchas, lo que incorpora quizá de una manera distinta o con un funcionamiento ligeramente distinto, ya existía. Vienen Power BI, vienen Data Factory, vienen Synapse, viene Machine Learning. Simplemente está unificando y dándole ciertos toques o ciertos sabores específicos de la tecnología para, en definitiva, mejorar y simplificar todo el proceso. Y por último, pues cerrar con una serie de conclusiones, una vez visto todo, aunque ya es un poquito de spoiler, y de esa manera, pues acabar con esa visión
más completa de los diferentes tipos de almacenamiento, por cuál poder decantarnos, utilizo uno, utilizo otro, utilizo ambos, ¿vale? No descartemos nada y de esa manera pues poder llevar a cabo nuestros primeros pinitos con Fabric, experimentar con él. Recuerdo, si no lo sabéis, tenéis disponible una prueba de 60 días gratuita, ¿de acuerdo? En la que Microsoft habilita una capacidad de Fabric para que podáis hacer cosas y experimentar con él. Con lo cual, si estáis interesados o interesadas, os recomiendo ampliamente a ello para que la podáis probar. Si alguna no la ve dentro del servicio de Power BI, la opción de iniciar la prueba, posiblemente vuestro administrador o administradora haya capado la posibilidad, con lo cual poneros en contacto con ellos o ellas para poderla habilitar. Dicho esto, vamos allá. ¿Qué teníamos o qué tenemos en mente para la sesión? ¿Qué objetivos tendríamos? Pues como ya he adelantado un poquito, ¿vale? Conocer los distintos tipos de almacenamiento en Fabric. Podríamos decir que hay tres, porque este que no he puesto nombre antes, el OneLake, sería el repositorio o almacenamiento unificado, pero para lo que es la sesión vamos a centrarnos en esos dos almacenamientos diferenciados que nombraba antes, el Mark con el Lakehouse y la montaña con el Warehouse. Siguiendo con esto, un poquito lo que ya hemos hablado también. El objetivo es, vale, me interesa Fabric o queremos implementarlo, pero pues no sé por dónde empezar o la primera que nos podemos ver es, vale, ¿dónde almaceno mis datos dentro de Fabric? Voy por la vía del Lakehouse, voy por la vía del Warehouse, ¿qué se ajusta mejor? ¿Qué debería ser mejor? ¿Qué rinde mejor? En el tema del rendimiento, os adelanto ya, no nos vamos a meter porque tienen cuestiones distintas y ahora mismo no habría un claro ganador, incluso la comparación no sería del todo objetiva porque por ahora en versión preliminar no podemos crear índices en la parte del warehouse, que es más como una base de datos tradicional, adelantándome un poco. Pero más que un tema de rendimiento, son otras cuestiones las que nos deberían hacer decantarnos por uno o por otro. Y como ya digo, no hay ahora mismo una diferencia significativa, ¿de acuerdo? Sino es más bien una cuestión de con qué nos sintamos más cómodos trabajando y qué habilidades y qué skills tenga el equipo con las que va a trabajar en Fabric para tratar de dar cabida a todo tipo de perfiles, ¿de acuerdo? Podemos tener gente muy experta en Spark y eso a lo mejor hace decantarse la balanza por un lado o por otro, pero a lo mejor luego también hay gente que más allá de esa ingeniería del dato o esa explotación del dato con Spark, pues quiere realizar análisis, consultas y trabaja mejor sobre SQL. ¿Quiere esto decir que por elegir uno voy a perjudicar un perfil, voy a beneficiar un perfil? Ya os adelanto que no. Es decir, aquí, digamos, la idea de Fabric es dar cabida a todo ese tipo de perfiles variados, equipos distintos y simplificar y unificar todo en un único sitio y de esa manera fomentando mejor la colaboración. Y por último, como siempre digo, ¿vale? Disfrutar y aprender. En este sentido, pues ya lo decía Yago antes, dejaremos unos minutos, si no me enrollo demasiado, que a veces tiendo, para que podáis realizar preguntas. Por favor, que no os dé miedo, no hay pregunta tonta, solo aquella que no se hace. Aquí estamos todos y todas para aprender, yo el primero, con lo cual aprovechemos por ese lado al máximo todo. Con esto, pues vamos a ponerle ya cara un poquito más en detalle a nuestros posibles destinos, ¿de acuerdo? Mar, montaña, ¿qué es cada uno? No sé si a lo mejor os suenan, no os suenan, pero un poquito pues por buscar que se conozcan, en el caso de si no suena ninguno de ellos, o si ya habéis trabajado con alguna de otras tecnologías de Microsoft, pues que busquéis esa familiaridad y que sepáis, mira, pues yo he trabajado más con Azure Databricks, con Azure Synapse, me voy a sentir más inclinado por este o por este. O mira, yo, por ejemplo, vengo de un background más de desarrollo SQL, un BI tradicional, con bases de datos, con mi staging, con mi data warehouse. Esto del Lakehouse, pues de momento se me escapa un poquito, pues oye, me convence más el otro. Pero como ya digo, más que un tema de, no hay una respuesta de cuál es mejor, es un depende. ¿Y de qué depende? Pues vamos a conocer un poquito qué tiene cada uno y de esa manera podremos, digamos, como decía, decantar la balanza o tener un conocimiento que nos permita tomar esa decisión en base de nuestras necesidades, con lo que vamos a trabajar, las habilidades disponibles y, en definitiva, con lo que nos sintamos más cómodos. Obviamente, puede darle salida a todo tipo de escenarios con uno y con otro. Pues en un 90%, por no decir un 100%, porque no tengo todo claro, os podría decir que sí.
pero digamos que no hay problema por trabajar con uno y posteriormente querer reutilizar esos datos. Es muy sencillo y de verdad que no hay ningún tipo de problema. Está un poco pensado para simplificar y para hacerlo fácil. Dicho esto, el MAR, el Lakehouse, pues lo principal que quisiera destacar es que admite todo tipo de datos, ¿vale? Y trabaja con todo tipo de datos, tanto dato estructurado como dato semiestructurado, como dato no estructurado. Lo nombraba antes, está más centrado en desarrollo con Spark, ¿vale? Procesos de ingeniería del dato o de ciencia del dato, muchas veces dinamizados para que vayan conducidos por metadatos, de una manera que si proceso una entidad o proceso 100, soy capaz con un único cuaderno de poderlo hacer todo y, digamos, tenemos un proceso muy ajustado a algo concreto, que se favorece la reutilización, que nos permite pues, configurar muchísimas cosas. En definitiva, pues más irado con el mundo del Big Data y ese escenario de utilización de la figura del Lakehouse, que un poco le da nombre, ¿no? Con ese data lake o lago de datos estructurado en capas, ¿vale? Por lo menos este es el punto de partida. Dentro de ese data lake, con esa organización en capas, lo que tendremos en el lakehouse es una organización de los elementos en dos sectores diferenciados. Tenemos por un lado las tablas y por otro los ficheros, que lo veremos luego. Pero a su vez también permite crear bases de datos, o bueno, nos crea bases de datos y podemos generar otras, y tablas. Incluso ya veremos que un poquito más, pero quedémonos ahora a este nivel. Si habéis trabajado con otras tecnologías o tenéis ya expertise en el mundo del dato, como ya digo, Fabric no ha reinventado la rueda, ¿de acuerdo? Vais a encontrar ciertas similitudes, interfaces similares con una disposición o que simplemente con esta figura del Lakehouse no es algo propietario como tal de Microsoft. Está utilizando pues esta implementación parecida al Metastore en Databricks o, por ejemplo, si habéis trabajado con Synapse, las bases de datos de tipo Lago, ¿de acuerdo? Y un poco una virtualización de ese dato similar a lo que nos ofrece el Pure Serverless de Synapse, que nos permite pues, consultar esos ficheros a través de una base de datos de manera sencilla. Por el lado contrario, o por el otro lado, mejor dicho, porque no quisiera transmitir el mensaje de que es uno u otro, ¿vale? De verdad, pueden convivir y de hecho incluso lo alentaría. Y en este sentido tenemos la montaña, el warehouse o el almacén. Voy a intentar decirlo tanto en castellano como en inglés, pero yo tiro más por el inglés, ¿vale? Disculparme si peco de uno más que del otro. ¿Qué cambios tenemos o cómo funciona ese otro elemento de los dos que tenemos hoy? Pues para empezar, el tipo de dato con el que está más enfocado a trabajar es el dato estructurado, ¿vale? Pensar en el warehouse como una aproximación más cercana a esa base de datos tradicional, que también guarda cierta similitud con el pool dedicado de Synapse, aunque se ha simplificado aspectos como el tema de definir el tipo de distribución de la tabla. Como ya digo, este factor de simplificar está muy presente en Fabric y mezcla también un poco a nivel de motor parte de las bondades de serverless y del pool dedicado disponible en Synapse. Si no habéis trabajado en Synapse, que tampoco os preocupe, pensar en una base de datos más tradicional, ¿de acuerdo? Donde puedo hacer con Transact SQL todo el tipo de operaciones que pues, ya podemos venir haciendo o que estamos acostumbrados a hacer, creación de tablas, esquemas, vistas, funciones, procedimientos almacenados. Adelanto que en la versión preliminar hay algunos comandos de Transact que no funcionan, por ejemplo el truncate table por ahora no está soportado, pero irán llegando conforme pase el tiempo, igual que la característica de poder crear índices que nombraba antes. En este sentido, aquí no hay un concepto de carpetas como tenemos en el otro o rutas, aunque ahora lo nombraré, los dos dejan el almacenamiento de la misma forma, en el mismo formato, dentro de ese repositorio unificado que es el OneLake. Aquí, más que con Spark, con lo que nos moveremos es con Transact SQL, el lenguaje SQL, para poder hacer mis consultas, mi sucesión de operaciones, en definitiva, organizar todo el contenido de mi base de datos siguiendo pues, una disposición de esquemas para que cada cosa vaya a su sitio. Ya sabéis que ordenado se trabaja mejor, ordenada se trabaja mejor y pues estaría más centrado en ese tipo de perfil de desarrollador de base de datos o desarrollador de SQL y de esa manera pues, nos sentiremos más cómodos. Con estas características, como ya digo, pues si tiramos más para un sitio que para otro, pues, ya puede ser un primer elemento que nos haga decantarnos por uno o por otro. El tipo de dato también. Pero si tenemos gente de ambos perfiles, no tenemos por qué únicamente casarnos con uno
y ignorar al otro. De hecho, como voy a repetir varias veces y perdonad por ello, se pueden complementar, incluso se deberían complementar. Cada caso será un mundo, pero no pensemos que nos cerramos en banda por escoger uno u otro, sino veámoslo como una posible unión y utilización para diferentes perfiles. Por hilarlo un poco con esa estructura de Lakehouse, no este elemento de Fabric, sino el presente ya dentro del ecosistema de la analítica en la nube, ese Data Lakehouse, fusión de lago de datos con un Data Warehouse tradicional y esa estructura en capas, ¿de acuerdo? Podríamos implementar cada una de las capas, normalmente es esa arquitectura de medallista o de medallón con bronce, plata, oro, utilizando un elemento u otro, por hacerlo sencillo. Pues para mi capa bronce, la inicial, donde guardo el dato tal cual esté, ese dato crudo, utilizar un lakehouse que posteriormente pueda leerse por parte de otro lakehouse donde tengo la capa plata o silver, para donde ya habré limpiado el dato, realizado ciertas acciones de duplicación, añadido quizá columnas de auditoría y finalmente que todo eso se lleve o se pueda leer, sea accesible para realizar otras transformaciones a mi capa oro, mi capa más analítica, mi capa curada, que no tiene por qué ser un lakehouse, podría ser un warehouse porque el equipo que va a realizar ese tipo de explotaciones, ese análisis, esa consulta y ese consumo, se siente más a gusto trabajando con SQL. Eso podría ser una implementación que podamos realizar. Esto, por ejemplo, en otros clientes, nosotros lo hemos implementado pues trabajando con las capas de bronce y plata a nivel de Data Lake y utilizando Synapse, ¿de acuerdo? Y la capa oro materializándola o creándola dentro de un pool dedicado a Synapse. Es una aproximación muy parecida, pero en lugar de utilizar distintos motores, aquí estamos utilizando distintos elementos dentro de Fabric, aunque también lleven motores distintos por debajo, pero más simplificado, ¿de acuerdo? Con esto, nombraba antes los compañeros de viaje, ¿no? Muy importante a la hora de llevar a cabo un viaje. ¿Por qué? Pues porque nos lo pueden alegrar o nos lo pueden amargar, a veces pues pasa, cosas de la vida. Pero dentro de Fabric, ¿cómo lo enfocamos o qué tenemos que tener en cuenta? Algunas cosas ya las he nombrado. Pues lo principal es que ya sea Lakehouse o sea Warehouse, los datos van a converger, van a almacenarse dentro de ese mismo repositorio, que es esa figura del One Lake que recoge y unifica todo, ¿de acuerdo? Da igual el tipo de servicio dentro de Fabric que utilicemos, todos los datos que almacenemos van a guardarse, van a almacenarse en ese One Lake, una estructura de carpetas muy parecido al Azure Data Lake de generación 2 y que va a funcionar como una especie de OneDrive a nivel empresarial, ¿de acuerdo? Y es un poco la pieza clave que unifica, que permite disponibilizar todos los datos en el mismo sitio y romper un poco con esas barreras o esos hilos que tenemos normalmente presentes cuando diferentes departamentos trabajan o utilizamos diferentes tecnologías. Os decía antes, ya sea Lakehouse o sea Warehouse, aunque uno exponga las tablas de una manera y también tenga ficheros y Warehouse lo exponga como una base de datos más tradicional, ambos dentro del One Lake lo que van a hacer es guardar o almacenar esos datos en el mismo formato. Se trata de ficheros Parquet, sobre los que habrá definido una capa de Delta, y es el formato abierto que ha definido Microsoft para trabajar con el almacenamiento dentro de Fabric. Y va a ser de verdad idéntico. Luego, si a tiempo, enseño rápidamente la carpetita y veréis que aunque estemos trabajando con Transact SQL, al final es lo que va a almacenar dentro del One Lake. Yo podré seguir consumiéndolo tanto desde Fabric como conectarme desde fuera con un Management Studio, con una Azure Data Studio, pero se trata de ficheros Parquet en formato Delta que está almacenando y sobre los que también podremos acceder y realizar alguna serie de operaciones, no todas porque hay ciertas restricciones y obviamente seguridad. Y aparte de todo esto, pues a veces en la vida pues, nos gusta tomar atajos, ya sea para llegar al trabajo antes o para pues, que nos llegue algo más rápidamente. Esa figura de los atajos también existe, o de los shortcuts, también está presente dentro de Fabric, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Pues aparte de la comunicación interna dentro de Fabric, que también ahora lo veremos en la demo, de manera que yo pueda leer de un lakehouse desde un warehouse o desde o viceversa, o entre diferentes lakehouse o entre diferentes warehouse, con esos accesos directos sencillos, rápidos de montar a través de un wizard,
tema de permisos aparte, ¿de acuerdo? Que también estaría simplificado, pero eso viene un poquito más adelante dentro de la hoja de ruta de la tecnología. Podemos traer o podemos establecer puentes con almacenamientos fuera de Fabric, ¿de acuerdo? Es decir, incluso de una manera sencilla, como hacer una ruta a una carpeta, es acceso directo, y poder disponer de esos datos para leer, para consumirlos y para crear nuevos datos de manera sencilla. ¿Con qué? Con la figura del shortcut. ¿Qué es lo que nos permite el shortcut o el atajo? Pues dentro del ecosistema de Fabric, arriba tendríamos los diferentes servicios que os decía, esa en plan navaja suiza que disponibiliza o que nos permite incluir, o que tiene, perdón, incluidos, mejor dicho. El Data Activator todavía no está habilitado, pero estuve viendo el sábado una presentación de Miguel Llopis y la verdad que lo que viene por ahí tiene muy buena pinta, con lo cual os animo a estar actualizados y actualizadas en las noticias referentes a Fabric. Trataremos nosotros desde Verne de cubrirlo, pero esencialmente lo que quiero destacar es lo que os comentaba antes con ese repositorio o almacenamiento unificado donde tengo ese OneLake que me sirve de almacén para todo. ¿De acuerdo? Y dentro voy a tener distribuido por carpetas en diferentes áreas de trabajo rutas para mis almacenamientos definidos, ya sean un warehouse, sea un lakehouse, sean ambos, tenga de diferentes tipologías, van a estar todos recogidos dentro del área de trabajo. Y desde aquí, pues se pueden comunicar fácilmente dentro del mismo área de trabajo uno y otro, se pueden comunicar entre diferentes áreas de trabajo y, como comentaba, podemos hacer o establecer puentes o canales de comunicación con almacenamientos externos a Fabric, como puede ser por ahora, van a ir viniendo más conforme pasa el tiempo, almacenamiento de tipo Azure Data Lake de generación 2 y el de Amazon Web Services, el S3. Tienen que venir más, creo que había algo por Google, con Google en la hoja de ruta, pero por ahora podemos habilitar ese puente o ese acceso directo, esa ruta a unos ficheros o incluso tablas Delta rápida a ese almacenamiento externo. Obviamente no así fácilmente por obra de magia, habrá un tema de permisos también, pero digamos que lo que se trata es de disponibilizar el dato de forma fácil y que acceder a esos repositorios se puede hacer de una manera pues, sencilla. ¿Quiere esto decir que me llevo todo el dato a Fabric? La respuesta es que depende. Hay determinadas cuestiones dentro de Fabric, como es la optimización del modo Direct Lake para poder acceder al dato en caliente desde Power BI, que obviamente funcionarán mejor con los datos dentro de Fabric, simplemente porque tiene el componente del VOrder y no me quiero desplazar mucho, perdón, la tecnología del VOrder para facilitar esa comunicación entre Power BI y el lago de datos y de esa manera agilizar. ¿Quiere eso decir que si consulto datos a través de estos shortcuts me va a ir peor? Peor no, pero va a tener un pelín menos de rendimiento. Entonces, no necesariamente estamos obligados a copiar el dato como tal, es un poquito lo que se intenta evitar con estas capacidades de Fabric, pero pues para que vaya del todo fino filipino, vamos a decirlo así, pues es mejor que esté dentro y que permita pues soportar esa escritura usando la característica. Vale, pues dicho todo esto, vamos a iniciar el viaje y vamos a dejar de ver diapositivas y vamos a ver un poquito y ponerles cara a cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo? Para ello, me voy a venir al servicio de Power BI. Os recuerdo, aquí tenemos el tema de la prueba, ¿vale? Que podéis habilitar, son 60 días de manera gratuita, podéis explorar la capacidad, por posicionarlo, tendréis que veniros aquí y os saldría ese recuadrito en verde de iniciar prueba gratuita. Si no sale, recuerdo, es posible que hayan restringido ese acceso vuestro administrador o administradora, con lo cual poneros en contacto con él o ella, o él o ellos o ellas, y de esa manera tratar de reclamar vuestro acceso. Vale, por poner un poquito en situación, yo me vengo hasta el área de trabajo mía personal y dónde están los elementos de Fabric una vez tenemos habilitada la prueba. Podemos ir directamente al portal de Fabric o incluso esa integración que tenemos con Power BI, la cual personalmente me gusta mucho. Si me vengo aquí abajo, voy a encontrar todos esos servicios, bueno, el acceso directo a Fabric y tengo el acceso a esos servicios, a esos elementos propios en los que está dividido Fabric para crear diferentes tipos de elementos. Para el caso que nos
atañe en el caso de esta sesión, tenemos, por un lado, la ingeniería de datos, que es donde vamos a poder encontrar la creación del lakehouse o el mar que estábamos comentando antes, junto con los elementos propios o relacionados con el lakehouse, como son pues la creación o importación de los cuadernos, ¿vale? Los Jupyter Notebooks que admiten, con los que trabaja, perdón, la parte del lakehouse de Fabric con lenguaje Spark en sus diferentes versiones, PySpark, Spark SQL, Scala y me falta uno, bueno, los que admite. Luego lo vemos, que no me acuerdo. Tenemos definición de trabajos de Spark también y podemos hacer uso de las canalizaciones. Y por último, tenemos accesos directos a poder usar muestras. Si no tenemos datos disponibles y queremos hacer pruebas, pues tenemos un acceso directo que nos permite montar algo de forma fácil para empezar a hacer pruebas, testear y sobre todo pues ver qué tal nos adecuamos a la herramienta, ver sus funcionalidades, ver si nos encaja o no nos encaja. Para la parte del warehouse, tenemos dentro de la parte de Synapse, ¿de acuerdo? El almacenamiento de datos, que si os fijáis tenemos menos elementos, pero básicamente es crear el propio almacén. Tenemos los ejemplos, ¿de acuerdo? Para poder elegir y crear uno de ellos y poder trastear, como decía, y tenemos pues también todo lo referente a la ingesta con las canalizaciones. En la parte del almacén del warehouse ya habéis visto que no hay cuadernos, no se puede trabajar con él directamente, por decirlo así, en Spark, no vamos a poder ingestar datos mediante Spark en el warehouse. Ahí estaríamos restringidos a la parte de Transact SQL. Una vez mostrados dónde está cada uno, me voy a ir a un área de trabajo que tenemos preparada, ¿de acuerdo? Donde ya tengo creado pues el mar y la montaña. Antes de empezar, por poneros en situación, a darme un segundito, no, vamos a ver, aquí. Esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Que veis con un determinado nombre, son una serie de elementos que crea Fabric automáticamente cuando utilizamos los dataflows de generación 2 para establecer un almacenamiento temporal donde se copian los datos que estemos trabajando con el dataflow dentro del OneLake para facilitar la rapidez de respuesta dentro de la interfaz, ¿de acuerdo? En la versión final, teóricamente, van a ocultarse y no estarán expuestos dentro del área de trabajo. Pero simplemente si trabajáis con Dataflows y veis que aparecen estos elementos, que tengáis en el radar qué es lo que son, ¿vale? Dicho esto, ¿qué tenemos? Pues por un lado tengo el mar y tengo la montaña, ¿vale? Montaña, doy un aviso, le ha pasado a un amigo, no utilicéis ñes en Fabric porque es algo que lo hayan corregido, no le dio a mi amigo buenos resultados, ¿de acuerdo? Por eso hubo que variar un poco usando el Valencia. Dicho esto, tenemos los dos elementos. Cuando creemos tanto uno como otro, nos vamos a ver un único elemento, ¿de acuerdo? En el caso del mar, si os fijáis, tenemos tres en concreto. El propio Lakehouse, que tiene ese iconito que veíamos antes. Tenemos lo que se denomina un punto de conexión SQL, que si os fijáis coincide el icono bastante con el icono del almacén. Y tanto para el warehouse como el lakehouse se nos va a crear automáticamente un conjunto de datos en Power BI que va a exponer las tablas tanto de nuestro lakehouse como de nuestro warehouse, ¿vale? De manera automática. Y sobre ese conjunto de datos vamos a poder establecer relaciones entre las tablas, vamos a poder crear métricas y vamos a poder incluso elegir qué tablas se exponen o qué tablas no se exponen dentro del conjunto de datos. Ahora mismo, por si algo lo hayan cambiado, ya sabéis que está en continua evolución, de los dos, el conjunto de datos de Lakehouse es el único que permite probar el Direct Lake, ¿de acuerdo? En el Warehouse, de momento, los datos se consultan en modo Direct Query y el Direct Lake está desactivado por ahora, ¿vale? Por cuestiones de la preview. En este sentido, simplemente poneros eso en el radar. Con lo cual, vamos a empezar primero por la montaña, que yo soy menos de mar, ya se puede ver por mi bronceado que la playa y yo no nos entendemos mucho, pero ¿qué vamos a encontrar aquí dentro de la montaña? ¿De acuerdo? Pues vamos a encontrar esa disposición organizada en esquemas, que si alguna tenéis background, habéis trabajado con bases de datos relacionales, pues ya veréis nombres que os van a sonar, el esquema de BO siempre presente en SQL Server, y dentro de cada uno
de esos esquemas vamos a encontrar una diferenciación de los elementos, ¿de acuerdo? Funciones, procedimientos almacenados, tablas, vistas. Ahora mismo, salvo que se me haya olvidado borrar algo, no tengo nada. Y este es el arranque inicial. ¿Qué podemos hacer? Pues aparte, como lo tengo vacío, podríamos crear tablas con SQL, podemos obtener datos de localización o utilizar ese ejemplo que os decía antes. Para nuestro caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues por enseñaros un poco todo, yo tengo aquí preparados una serie de scripts o consultas que según creemos se van a ir almacenando aquí en consulta, en MyQueries, y podemos compartirlas con otros usuarios, simplemente porque se vea. Aquí tengo la creación de dos esquemas, ¿de acuerdo? Para mostrar un poco qué es lo que vamos a hacer en la parte de ingesta en el warehouse, para simplemente mostrar un poco las capacidades que tiene. Si os fijáis, una vez creado, ya me va autorrefrescando en la página y ahora aparece aquí esos dos esquemas, Data Factory y T-SQL, que he creado para poder disponibilizar elementos. Voy a darme un poquito más de prisa, que a lo mejor me paso de frenada. Entonces, para la parte de ingestar y consultar datos, que es un poquito la operativa dentro del warehouse. Hemos creado esquemas. ¿Qué podemos hacer? Podemos también crear tablas, ¿de acuerdo? Creo una tabla dentro de ese esquema que he creado anteriormente. Si ha refrescado, a veces darle un poquito de tiempo porque tarda unos segundos, ¿de acuerdo? De hecho, veis que está aquí pensando. A veces incluso en el refresco puede ocasionalmente mostrar algún fallito. Aquí lo tenemos. Parece que de momento el dios de las demos está acompañando. Y una vez creada la tabla, lo que voy a hacer es que se vea una de las ingestas que tenemos disponible. Esto tampoco lo ha inventado Fabric como tal, es Transact SQL, ¿vale? Podemos utilizar el comando copy into para, desde un almacenamiento de storage de Azure, este está público, ¿vale? No tengo cuestiones de seguridad presentes, si no sería un poquito diferente de los pasos a lanzar, pero por hacerlo sencillo, lo que voy a hacer es cargar de este fichero Parquet y los datos en la tabla que acabo de crear. Y posteriormente la vamos a consultar, ¿de acuerdo? Voy a ejecutar el comando y en lo que se va cargando, fijaros que cuando ejecuto una sentencia de tipo select y la tengo seleccionada, se me habilita este botón de Save as Table, que lo que hace es, ahora cuando cargan los resultados lo hago, ¿vale? Pues no vaya a ser que rompa algo. Lo que hace es permitirnos crear una tabla mediante un asistente con esa consulta que tenemos seleccionada. Podemos descargar la información a archivo Excel, que esto seguramente sea muy agradecido. Incluso podemos montar rápidamente un Power BI para visualizar resultados. Porque veáis el tema de guardar como tabla, fijaros que aquí me está haciendo esa creación de lo que tengo el código seleccionado. Podría elegir, ahora mismo solo tengo un almacenamiento de tipo warehouse, pero si tuviéramos varios en el área de trabajo me permitiría elegir. Y aquí tengo disponibles los esquemas que existen en cada uno de los almacenes. Le daría un nombre a la tabla, muy importante también, y de esa manera pues crearíamos una nueva tabla. Esta es la parte que tenemos con el almacenamiento en Transact, pero no es lo único con lo que podemos ingestar datos en Fabric, ¿de acuerdo? En este caso tenemos dos ejemplos de ingesta. Por un lado tengo las canalizaciones dentro de la parte de Data Factory de Fabric, que son muy similares a las canalizaciones del propio Data Factory, hay un poquito el nombre, o las canalizaciones presentes en Synapse, ¿de acuerdo? Darme un segundito que hay una cosa que creo que he cerrado y en lo que carga, vale, tengo aquí la ruta en la base de datos. Vamos a ver si carga, espero que sí. Vale, aquí lo tenemos. Y básicamente lo que vamos a hacer es una copia de datos, ¿de acuerdo? Donde mediante el asistente voy a conectar a una base de datos de tipo, bueno, aquí tenemos datos de ejemplo, como os decía, pero lo que voy a conectar es una base de datos de tipo Azure SQL. Voy a seleccionar una de las conexiones que ya tengo definida. Si habéis hecho algún curso con nosotros, es nuestra querida base de datos Corner Key. Y una vez establecida la conexión, le voy a decir que me traiga una serie de tablas, ¿de acuerdo? Todas, menos esta última. Le decimos siguiente, le digo que me vuelque en nuestro almacenamiento warehouse. Seleccionamos nuestra montaña y aquí lo que le vamos a decir es que cargue en una tabla nueva cada uno de las tablas que estamos definiendo en el esquema que hemos definido anteriormente, ¿vale? Importante
darles, indicar el esquema correcto antes de volcar, ¿vale? Le decimos siguiente, habilitamos ese almacenamiento provisional para facilitar la rapidez de carga y le decimos guardar y ejecutar. Ahora él nos genera automáticamente la actividad con ese for each que va a recorrer con este array de objetos y lo disparamos, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí ejecutando y fijaros, estos no sé si lo habéis visto, pero con la utilización de Power BI pues nos permite posibilita la posibilidad de navegar por los elementos que hemos tenido recientemente y no nos toca, vuelvo al área de trabajo, lo vuelvo a abrir. Si es un nuevo elemento, sí, pero si ya lo tenemos abierto, pues se nos va a hacer este sistema de pestañitas que la verdad que funciona bastante bien. Este es uno de los tipos de ingesta, pero el otro que tenemos es otro viejo conocido, si habéis trabajado bien con Power BI o con Power Platform, que son los data flows, ¿de acuerdo? Aquí básicamente no se ha reinventado la rueda, excepto algunas mejoras a nivel de quality of life en cuanto a los tiempos que tardan los data flows, poder acceder ya directamente al origen, es decir, se ha mejorado mucho la usabilidad, se ha mejorado también un poquito la velocidad, pero sobre todo la parte que tenemos dentro de Dataflow de generación 2, con diferencia del 1, es que ahora podemos elegir dónde volcamos los datos, que anteriormente no se podía. Volcábamos directamente al Data Lake que había por detrás, que habilitaba Microsoft, o bien si disponibilizamos un almacenamiento de Data Lake nuestro propio, volcábamos a ese lago de datos en formato CSV. Ahora podemos escoger en qué tipo de destino vendrán más con el tiempo, ¿de acuerdo? Queremos volcar esa información. Bases de datos de Azure SQL, tenemos el Lakehouse, tenemos el Data Explorer de Custo y tenemos el pool dedicado de Azure Synapse. Si os fijáis, aquí no sale el almacenamiento de Warehouse, por lo menos por ahora. Entonces, yo es lo que quiero hacer, quiero volcar en el Warehouse. ¿Cómo podemos hacerlo? Si me vuelvo al área de trabajo, maldición, esto tenía que haber hecho antes, creo que lo puedo hacer desde aquí, no. Es así, puñetero. Vale, no pasa nada. Si me vengo aquí a la montaña, ¿de acuerdo? En las opciones tenemos copia de cadena de conexión. Y esta cadena de conexión la podemos utilizar para conectarnos desde fuera de Fabric, aunque ahora lo voy a hacer desde dentro, ¿de acuerdo? A ese base de datos SQL que se corresponde a nuestra montaña, ¿de acuerdo? Me vuelvo aquí. ¿Y por qué necesito la cadena de conexión? Porque para poder volcar a ese destino de datos, vamos a utilizar la opción de Azure Synapse, vamos a pegar la cadena de conexión que he copiado previamente, le decimos siguiente y fijaros que aquí ya me sale esa estructura que se corresponde con mi workspace de Fabric, donde tengo montaña, ¿de acuerdo? Aquí están las tablas que ya se han copiado con la canalización, esta es la que hemos creado anteriormente con el Transact y aquí le damos un nombre a la tabla. Importante, por ahora no se le puede asignar un esquema al volcado con el Dataflow, ¿de acuerdo? Simplemente le podemos poner un nombre. Decimos siguiente y también cosas importantes, ¿de acuerdo? Nuevo en Dataflows de generación 2. Podemos, sobre ese destino que vamos a volcar, escoger si queremos anexar la información, es decir, a lo que ya hay, añadirle más filas, o si queremos calzarnos lo que haya y volcar de nuevo. Posteriormente, en algún momento, tiene que venir la opción de hacer un upsert, es decir, insertar lo nuevo y sobreescribir lo existente. Pero por ahora no puedo deciros tiempos porque no están publicados. Guardamos la configuración y ahora le digo publicar, ¿de acuerdo? Y aquí viene también otra de las mejoras en Dataflows. En lugar de hacerme esa validación que teníamos que esperar en Power BI, pues ya está haciéndola él en segundo plano, que está agilizada además, y posteriormente se lanzará la ingesta de manera desatendida, mientras que yo puedo dedicarme a otras cosas. Si me vuelvo ahora a nuestro almacén, también os digo, ya veis que mezclamos aquí inglés y castellano, por lo menos durante este tiempo que está Fabric de esta manera. Me vengo aquí a el esquema de Data Factory y en tablas, fijaros que están las tablas que yo he copiado anteriormente con la canalización. Simplemente tengo aquí disponibilizado todo el dato y se me muestran las 1000 primeras filas, como podríamos hacer con
un SQL Server tradicional de muéstrame el top 100, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues si me vuelvo a los scripts, hilando con operativa, con Transact SQL dentro del warehouse, pues fijaros, voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Voy a crear una tabla a través de lo que hemos volcado en otro esquema, que simplemente es seleccionar, bueno, recordad que el select asterisco mata gatitos, pero bueno, estamos seleccionando un conjunto de registros y tan sencillo como esto, puedo crear la tabla, ya me aparecerá con una instrucción Z, ¿de acuerdo? Create table as. Ahora cuando acabe de actualizar, vale, aquí está, que a veces le cuesta un poquito. Y también puedo hacer un select into para seleccionar una serie de registros de una tabla cualquiera y con ellos crear una tabla nueva, ¿vale? Vamos a hacer esta selección. Y ahora que ya he acabado, lo que voy a hacer es una consulta simplemente para que veáis los registros de una y otra, añadiendo una columnita de origen para cada uno de los diferentes métodos para que se vea la posibilidad de unir, ¿vale? Y aquí está, o debería aparecer en un ratito, la otra tabla, que es la que estoy consultando. Aunque no aparece dentro del explorador, como ya digo, a veces se ralentiza un poquito, pues está disponible para consulta. Y de esta manera vemos cómo puedo operar con esquemas, con operaciones y comandos de Transact SQL sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Aquí podemos crear, insertar, borrar, actualizar y todo tipo de operaciones relacionadas más con una base de datos. Dicho esto, vamos a conocer al otro señor que tenemos disponible. Me vuelvo al área de trabajo, nos venimos al mar. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Y dentro del mar, ¿vale? Tenemos esos dos elementos diferenciados. Por un lado, las tablas, que será ese reconocimiento automático de tablas en formato Delta que nos va a hacer el Lakehouse, y por otro lado, ficheros, donde va a estar esa información no en formato Delta, puede estar en diferentes formatos los ficheros y distribuida por rutas y carpetas. En este caso tenemos como opciones de obtención de datos, lo que os decía, bueno, aquí no está el acceso directo el ejemplo, pero tenemos los flujos de datos, tenemos las canalizaciones, los cuadernos y los accesos directos. Vamos a echarle un ojo a cada uno de ellos. Como ya hemos visto los flujos de datos, voy a ir un poquito más rápido y también las canalizaciones, ¿de acuerdo? La voy a ejecutar y esto que se ponga un poquito más grande porque te me has puesto ahí, vale. La voy a ejecutar y en lo que la ejecuto, esto lo que me va a hacer es copiar los datos, ¿de acuerdo? De nuevamente nuestra base de datos de Corner Key, de la tabla de ventas, pero lo que voy a hacer es no volcarlos a una tabla, sino que lo voy a guardar como archivos dentro de esta ruta en nuestro Lakehouse, ¿de acuerdo? En este caso, esto se está ejecutando, ya se ha ejecutado. Voy a lanzar también la parte de el Dataflow, que lo tengo, este tardará un poquito más, pero lo tengo preparado. La primera entidad, ¿de acuerdo? No tiene destino. Vamos a agregarle, ahora cuando cargue del todo, ese destino, que ahora sí que tengo el acceso directo de Lakehouse. Conecto ya al que tenemos definido dentro del área de trabajo. Y seleccionamos nuestra área de trabajo, el Lakehouse correspondiente y le ponemos, vamos a ponerle, no sé si le cambio el nombre, si fallará algo, pero Dataflow clientes, ¿vale? Le decimos siguiente, lo mismo, las operaciones que teníamos antes. Y ahora importante, cuando escribimos o volcamos sobre un Lakehouse, hay ciertas convenciones en el nombre de las columnas y de los objetos que tenemos que tener en cuenta. En concreto, pues no se lleva bien con los espacios. Ya nos lo está sugiriendo, nos lo está indicando y dice, oye, tienes cosas que no me gustan, ¿quieres que te lo corrija? Le decimos reparar, me pone ese underscore en vez de los espacios. Fijémonos, aunque él nos vaya a avisar igualmente, ¿de acuerdo? Pero simplemente porque se vea en el ejemplo, le decimos guardar, publico, el resto ya están configurados para ahorrar tiempo. Y lo dicho,
se pone a él a hacer esas validaciones y ahora realizará la recarga para crear crear esas tablas, ¿de acuerdo?, dentro de nuestro almacenamiento. En este caso me vengo al Lakehouse, ¿vale? Fijaros, en Tables por ahora no tengo nada, está cargando Dataflow, pero en Files ahora tengo esa ruta de raw corner key donde tengo este ficherito Parquet que he copiado con las canalizaciones. Una vez lo tengo aquí disponibilizado, tan sencillo como hacer así, le digo cargar en tablas, fijaros que tiene ese triangulito de tabla delta, le ponemos un nombre, carga wizard, vamos a poner ventas, ¿de acuerdo? Y ahora él procede a cargar esa tabla en el Lakehouse. Cuando la tenga cargada, aparecerá aquí y de esa manera ya podremos consultar la tabla desde la parte del Lakehouse. ¿Qué más podemos hacer? En lo que carga estos dos elementos, si recordáis, hemos hablado antes de la figura de los atajos, los accesos directos o el shortcut, ¿vale? Aquí ya tenemos todas las tablas, si os fijáis, voy a porque se vean cada una de ellas. A veces puede que tarde un poquito, pero aquí ya estamos viendo los datos, las 1000 primeras filas de cada una de las tablas que yo he cargado, ¿de acuerdo? Algunas no tienen datos o a veces salen que no tienen datos porque todavía están cargando, ¿de acuerdo? De hecho, me falta una de las 4 de Fabric, por eso quizás salga sin datos, ahora refrescará. Pero bueno, se ve cómo van apareciendo, ¿de acuerdo? Y lo que os quiero enseñar es la figura de los accesos directos. En este caso, a nivel de tabla, le digo no acceso directo. Y aquí me permite, si os fijáis, establecer esos puentes, esas comunicaciones, tanto con almacenamiento de OneLake, tejido es el nombre temporal para Fabric en castellano, horrible si me preguntáis, y por otro lado con objetos externos, el Azure Data Lake de generación 2 o el Amazon Web Services S3 que mencionaba. Vamos a movernos dentro de nuestro lago, aquí aparecen todos estos elementos a los que yo tengo acceso, en este caso concreto quiero conectarme o traer una tabla de montaña, ¿no? Y aquí es lo que os digo que utilizan ese almacenamiento similar. ¿Por qué? Pues porque estos son tablas que yo he creado mediante Transact SQL, pero ahora voy a añadir como una tabla delta dentro del Lakehouse. Y es tan sencillo como seleccionar la tabla existente, le decimos crear y ahora se nos crea ese acceso directo que en lo que se va creando voy a hacer otro a nivel de ficheros, ¿de acuerdo? Y lo mismo, me voy a mover dentro del OneLake, voy a irme de nuevo a montaña y voy a escoger también la ruta de ficheros que se corresponde a la tabla de Worldwide Importers City, siempre proporcionando los datos .adventureworks y Contoso, siempre en nuestra memoria. Dicho esto, si os fijáis la estructura, aquí es una tabla delta. Tiene esa organización de ficheros Parquet y ese log en delta propios de la tecnología. Le decimos crear y vamos a hacerlo un poquito más grande, que se vea. Si os fijáis, tienen aquí un iconito como de cadena, ambos, para identificar visualmente esa unión con el acceso directo. Y una vez hecho establecido ese acceso directo, yo ya puedo leer esos datos como el resto de tablas, ¿de acuerdo? Ya puedo consumir esa información. Incluso ya tengo disponible estos ficheros para poder, a través de esa ruta, realizar cosas. ¿Qué cosas? Pues cosas como esta. Si yo ahora queda otro elemento que podemos ver, hemos visto las canalizaciones, hemos visto los data flows, hemos visto Transact SQL, que eso solo estaba en la parte del warehouse. Con el Lakehouse lo que tenemos específico son los cuadernos de Spark, ¿de acuerdo? En los cuales yo puedo operar y puedo realizar transformaciones en lenguaje Spark, en cada uno de los disponibles. Sé que había uno que no me acordaba, ahora lo vemos, y llevar a cabo esas transformaciones para crear nuevas tablas, crear nuevos datos y de esa manera trabajar con el contenido de mi Lakehouse. Lo primero que quiero destacar, aquí en este menú que tenemos lateral, me ha entrado directamente al Lakehouse en el que estoy. Si quisiéramos añadir otro dentro del cuaderno para hacer un acceso fácil, con este botoncito podemos hacerlo, pero ahora lo que me interesa es enseñaros capacidades que tenemos, ¿vale? Para la creación de tablas podemos, o Fabric nos permite en los cuadernos crear lo que se denominan tablas externas, que por hacerlo sencillo para los y las que no lo conozcáis, pensar una especie de tabla puntero que apunta a una ruta determinada de ficheros,
con la cual yo puedo acceder a esa información mediante esa referencia. No es lo mismo que una tabla manejada de las que hemos creado aquí y una de las diferencias, por ejemplo, es que si yo borro una tabla externa, hago un drop, la información persistía en el data lake, no se elimina. En cambio, con una tabla manejada, cuando me cargo una tabla, me cargo tanto la tabla que vemos aquí como los datos que tenemos subidos en la ruta, ¿de acuerdo? Tengo que venir aquí a montaña, por si acaso ha cambiado la ruta, y para que veáis, para poder crear esas tablas externas y siguiendo con la idea de esos ficheros Delta que tenemos disponibilizados dentro del OneLake, si me vengo a la tabla que hemos creado, la primera de todas, y le digo propiedades, aquí tengo varias rutas, la URL, la tabla relativa, la URL relativa, que va muy bien para las rutas dentro de Spark, y quiero copiar la ruta absoluta, esta que ve aquí del ABFS, para utilizarla. Recuerdo, es una tabla del warehouse, como punto de partida para esta tabla que quiero crear dentro de mi Lakehouse, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar y ejecutar esta operación. Si os fijáis, esta ruta que tengo aquí de files wwi/city la voy a utilizar también para crear otra tabla externa y puedo referenciar esa ruta del acceso directo mediante mi código de Spark. Voy a darle también a crearla y de esa manera, aquí a veces tarda un poquito, ¿vale? Me iré al mar y volveremos para que se vea el refresco de las tablas y esto lo he ejecutado, sí, esto lo he ejecutado, este se está ejecutando y esto no sería la forma, entre comillas, correcta de crear las tablas en Fabric. ¿Por qué digo que no es la forma, entre comillas, correcta? Porque las tablas externas ahora mismo habría que ver si pueden tener utilidad, más allá de deciros que las vamos a ver aquí, pero en lo que se denomina el punto de conexión SQL, que entraré ahora y es muy parecido a esa interfaz SQL que hemos visto en el warehouse, no van a aparecer, ¿vale? No tenemos formas de visualizarlas, con lo cual si queremos tener una tabla oculta al exterior por SQL, podría ser una forma de realizarlo. Pero quitado eso, hoy por hoy no tengo localizado ningún tipo de uso alternativo, ¿vale? O por qué tirar por tablas externas teniendo en cuenta lo que facilita, pues por ejemplo, Fabric con ese acceso directo que yo he definido, hacer así y ya puedo consultar los datos de la tabla sin tener que crear la tabla externa, simplemente utilizando el acceso directo y ya me va a mostrar, una vez se ejecute, los resultados de la tabla. También llamamos la atención de una cosa, los que hayáis trabajado con Databricks o con Synapse, cuando ejecutamos código tenemos que pasarnos unos minutitos esperando que el clúster se levante. Aquí, si os fijáis, no ha habido levantamiento de clúster, ya está levantado y lo que se tarda es el tiempo de ejecutar la sentencia. Para la otra parte de las tablas, las gestionadas o tablas manejadas, no sé cuál sería la traducción correcta, serían las managed tables, yo soy más fan del inglés. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, cargar ese fichero Parquet que existía aquí en CornerKey, que he volcado antes, con el que he cargado esta tabla, ¿de acuerdo? Utilizar esa ruta, ese acceso existente dentro del Lakehouse para cargarlo en un data frame y de esa manera guardar o escribir esa tabla dentro de mi Lakehouse. Importante, aquí lo tengo puesto, este sufijo de tables que veis aquí cuando utilizamos el método save para guardar las tablas, es muy importante porque si no lo ponemos, ¿de acuerdo? De hecho, si lo quito y que se vea, nos va a cascar de manera espectacular porque necesita ese sufijo, ¿de acuerdo? Para poder escribir en el sitio correcto. De hecho, este error sería el que estaba buscando. Lo tengo aquí abajo, tenemos, bueno, aquí tenemos dos formas, ¿de acuerdo? Para trabajar o para guardar las tablas, bien con el método save que teníamos antes, añadiendo ese prefijo, o bien con el método de save as table, que ya no hay que añadir el prefijo y es lo suficientemente listo para guardarlo en la ruta que toca, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Y ahora cuando acabe de escribir, ¿vale? Quedaros con el nombre de tabla externa ruta directa y externa ruta shortcut. ¿Por qué? Porque si ahora me vengo al Lakehouse, fijaros que aquí me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tablas, las que hemos ido creando, tanto las diferentes formas como con, que eran, perdón, en número, Dataflow, canalización y código Spark, ¿de acuerdo? Y la subida manual con el wizard. Os he nombrado 3 elementos que se creaban con el mar o con el Lakehouse. El propio Lakehouse,
el dataset de Power BI y crea un tercero, que es el punto de conexión SQL, que vamos a ver tan sencillo como cambiar desde aquí. Podría ir al área de trabajo y cambiar, pero tenemos este acceso directo que nos permite cambiar a ese punto de conexión. Si os fijáis, la interfaz es idéntica o prácticamente idéntica a la que hemos visto en la parte del warehouse, ¿de acuerdo? Funciona de una manera muy similar. Aquí tengo en el esquema de BO, voy a ver todas las tablas, vista no son todas, que tengo en la parte del Lakehouse, ¿de acuerdo? No están las 11, están 9 porque estas dos que he creado con la ruta externa, como os decía, no son consumibles desde SQL. Y aquí, para operar con las tablas, no trabajo en Spark, trabajo en SQL, con lo cual, si tenemos dos grupos diferenciados, gente que trabaja mucho en Spark para hacer la ingeniería de datos, la ingesta, y nos prepara los datos, pero tenemos analistas que de Spark no saben como yo de chino y se manejan mejor con SQL, con el punto de conexión, van a poder hacer ese análisis. Y no solo dentro de Lakehouse, sino que podemos añadir otros orígenes y combinar esos diferentes elementos. Puedo añadir la montaña con ese acceso directo y tener diferentes bases de datos consultables a través de SQL desde el mismo sitio. Aquí abajo la tengo, ¿de acuerdo? Y ya tengo el acceso a todos los esquemas que hemos creado antes. Estas son la copia de las tablas o las tablas que expone automáticamente dentro de tables del Lakehouse, ¿vale? Pero como en el warehouse, aquí podemos hacer algunas operaciones. Lo primero, como hemos hecho en el otro, voy a crear una serie de esquemas, ¿de acuerdo? Para organizar los elementos. Y en la parte de ingesta y consulta, lo que os quiero enseñar es lo siguiente. No la voy a ejecutar por ahorrar tiempo, pero básicamente no puedo crear tablas desde el punto de conexión SQL, ¿de acuerdo? No tengo todas las operaciones disponibles como tengo en el warehouse. En el Lakehouse estamos más limitados a nivel del punto de conexión SQL. ¿Por qué? Porque está pensado para que la creación, la actualización, la ingesta no se haga por SQL. Para eso está el warehouse, se hace por Spark. ¿Qué podemos crear? Crear, mejor dicho. Podemos crear vistas, podemos crear procedimientos almacenados, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de operaciones, lo que no sea más allá de lectura, que no vamos a ser capaces de realizar. De hecho, venga, lo hacemos porque se vea. Me va a decir que esto está denegado, yo no puedo hacer esta operación con esta instrucción, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un poquito más bajo. Voy a crear una vista, ¿de acuerdo? Sobre esas tablas que me exponen el esquema por defecto. Ya tengo creado mi esquema TSQL. Puedo crear vistas. Y lo que quiero también ahora os muestro, voy a crear otra vista que lo que hace es cruzar bases de datos del Lakehouse y del Warehouse, ¿de acuerdo? Añadiendo una columnita que diferencia entre ambas. Vamos a... No, voy a seleccionarlo todo, le doy a ejecutar. Fijaros, ¿por qué aquí no me está sacando? Vale, ahora, a veces. Esta primera tabla, los registros, estoy leyendo de esa tabla del Lakehouse y el resto de registros estoy leyendo de otra tabla de Warehouse y son dos elementos distintos, ¿de acuerdo? Y lo mismo con, si queremos crear otra vista que me sirva para corroborar cuáles están en un sitio y cuáles no están en el otro. Tan sencillo como evaluar sobre esa tabla cuál está en ambos mundos y cuál está en uno, pero no está en otro, ¿de acuerdo? Ya veis que es sencillo, la interfaz es la misma, la comunicación ha sido fácil. Obviamente estoy viendo el tema de permisos, es una demostración, pero creo que se advierte el tema de la facilidad, la sencillez y cómo tenemos cada uno de los elementos a nuestra disposición de manera fácil, sencilla y sobre todo que no importa el lenguaje, ahora mismo lo estoy haciendo todo yo, pero si son diferentes equipos, hay cabida para todos, ¿no? Y para todas. Dicho esto, vuelvo rápido a las diapositivas. Por cerrar, aunque muchas cosas ya las he dicho, para decantarnos por uno o por otro, fijaros en qué tipo de datos vais a trabajar, qué habilidades tenéis disponibles, con qué os sentís más cómodos y cómodas. Y de esa manera tomar esa decisión. De todas maneras, nos decidamos inicialmente por uno o por otro, podemos combinarlos, no son excluyentes, pueden comunicarse fácilmente, están pensados para simplificar el trabajo, que es un poco lo que hace Fabric, ¿de acuerdo? Simplificar
la colaboración, el trabajo, la lectura, en los costes, la integración de las diferentes funcionalidades, de manera más sencilla a ese escenario que tendríamos de ecosistema con diferentes servicios, que si os habéis peleado, pues sabéis que a veces para que se entiendan unos y otros, configuraciones de seguridad, pues es muy divertido, ¿de acuerdo? Con esto, poneros en el radar, de acuerdo, el desayuno que tenemos la próxima semana, miércoles 28 en Madrid, sobre Fabric. Por si queréis asistir, sois más que bienvenidos, bienvenidas. Tenéis aquí el QR para tener la información, ¿de acuerdo? Estará mis compañeros Antonio Soto, Richard Luis y yo, y estaremos encantados de pues, exponeros la información de Fabric, responder dudas y sobre todo pues dar un poquito la tecnología más a conocer. Sé que he llegado apurado, pero aquí pasaríamos a las preguntas. Discúlpame, Yago, por haber estirado de más. Nada, perfecto, Rafa. Muchas gracias por tu webinar y la explicación. Y si te parece, vale, vamos a pasar a las preguntas, Vale, que hay 3 por aquí. de La primera acuerdo. sería, ¿se puede leer y escribir mediante los mismos lenguajes y mecanismos en ambos destinos? No, dependiendo de si es Lakehouse o es Warehouse, podremos leer y escribir con unos mecanismos sí, con otros no. Por ejemplo, para la lectura vamos a poder leer tanto por Transact SQL como por Spark. Ya habéis visto los ejemplos que yo podía consultar tablas de Lakehouse con SQL y podía consultar, leer registros de tablas de Warehouse con Spark. Pero a la hora de escribir, solo podemos escribir con el lenguaje nativo en cada uno de ellos. Por hacerlo fácil, no puedo escribir en Warehouse con Spark, no voy a poder escribir en SQL en Lakehouse, ¿de acuerdo? ¿Más Vale, preguntas? tenemos otra preguntilla por aquí. ¿Es Warehouse lo mismo que Synapse? No del todo, guardan cierta similitud y el warehouse es como una posible evolución, no posible no, es una evolución del pool dedicado que tenemos disponible en Synapse, pero también tiene como lo mejor de dos mundos, tanto el pool dedicado como el pool serverless combinados, ¿vale? Con ese motor, creo que es Polaris, que se denomina, ahora mismo no me acuerdo, pero digamos que es como la siguiente generación a nivel de bases de datos. Bebe de lo que ya se avanzó en Synapse, pero no es Synapse como tal, es una generación nueva si lo queremos ver así o así se está identificando como tal. Vale, tenemos por aquí otra preguntilla que nos dicen, en un entorno donde toda la información de la compañía son datos estructurados, no Big Data, Ujú. en tablas SQL de distintos sistemas, ¿qué ventaja puede tener usar Fabric en lugar de tener un sistema tradicional de ETL o un data warehouse al uso? Pues en primer lugar entiendo que estaríamos hablando de disponibilizar ese sistema en la nube. La primera cuestión sería la posibilidad de escalado, ¿de acuerdo? Si necesitamos más computación, Fabric escalar el tier para realizar una serie de operaciones y luego volverlo a bajar una vez ya hemos hecho ese músculo, hemos usado ese músculo adicional, es muy sencillo. Obviamente vamos a tener mayor coste, pero la facilidad de poder hacer esa operación, abordarla y tener ese coste regulado en el sentido de yo elijo cuándo escalo y además elijo cuándo inicio, cuándo pauso, eh, es una de las principales ventajas. Más ventajas, no conozco si es un sistema más tradicional, de acuerdo, será pues ETL, su data warehouse, entiendo que acabará en un cubo. Si queremos realizar más acciones con esos datos, pues vamos a necesitar más tecnologías, algunas de las cuales son premise, no sé si están disponibles. En cambio, con Fabric ya tienes de entrada y no vas a pagar más por ello diferentes servicios que te permiten pues incorporar, más funcionalidades dentro de tu ecosistema, como la parte de tiempo real, la parte de Machine Learning, incluso pues, poder trabajar con o explorar el escenario del Lakehouse, aunque no se tenga Big Data, por si también puede ser de utilidad. Incluso aunque no sea Big Data, con las capacidades más bajitas de Fabric, que ofrecen un coste muy económico, ¿de acuerdo? Antes lo estaba mencionando con Yago antes de empezar, para que os hagáis una idea, sin contar el almacenamiento, ¿de acuerdo? Yo estos días trasteando entre unas 6-8 horas de Fabric en la capacidad más bajita y luego la escalé una por visto el precio, no me han cobrado ni 2,5 euros. Es verdad que son 8 horas, habría que hacer cálculos al mes y demás, pero 2,5 euros por 8 horas de tenerlo encendido me parece un precio bastante razonable para
lo que ofrece. Entonces, quizá a la hora de plantearnos un salto a la nube de forma fácil en un entorno que conozcamos que no sea familiar, controlando costes y simplificando todo ese cambio de paradigma del on-premise a la nube, puede ser un buen punto de entrada. Y de hecho recomendaría, como ya he dicho antes, probar esa prueba gratuita de 60 días y ver cómo de fácil es migrar las cargas, si nos hacemos a él, rendimientos y poderlo comprobar. Pues relacionado con esto mismo que comentas, nos preguntan que cuál sería el coste de implementación de Fabric frente a una solución con Synapse. Ahí me faltan datos, ¿vale? Pero ¿por qué? Pues porque tienen diferencias en el coste. Por tratar de responderlo, Fabric vamos a tener dos costes, ¿de acuerdo? Por un lado, pagamos por giga de almacenamiento, como en Azure Data Lake, es decir, lo que ocupemos de espacio en gigas se nos va a cobrar, creo que son 0,022 euros, no lo sé ahora mismo el precio 0,22, 0,23, no me acuerdo, 0,022, perdón, es el mismo precio que el Data Lake Storage. Y luego con Fabric, dependiendo del tier, se nos cobra por el tiempo que lo tengamos encendido, ¿de acuerdo? El consumo va por el mínimo es un minuto. A partir de, si estoy 5 segundos, me van a cobrar un minuto entero, pero luego a partir de ahí, del minuto, es el tiempo que lo tenga encendido. Eso te permite quizá tener un coste más controlado o poder ajustar más la previsión de costes. ¿Por qué? Porque van a venir solo por esos dos factores. Si equiparo con Synapse, en Synapse tienes más factores que te van a determinar los costes, quizá más difícil de calcular. ¿Por qué? Porque si utilizas canalizaciones, en función de las operaciones que utilicen esas canalizaciones y el número de veces que se ejecuten esas canalizaciones, vas a tener un coste o vas a tener en otro. Si tienes levantado el pool dedicado en el tier que tenga, quizá es parecido a lo que decía de Fabric, te va a consumir por el tiempo que lo tengas en marcha. Las consultas desde serverless te van a consumir por el volumen de datos que tratan, con lo cual tendrías que hacer un cálculo estimado del número de consultas, volumen de datos que van a tratar y de ahí sacar el coste. Y por último también el almacenamiento en Data Lake de lo que ocupes, pues que se te aplique ese coste. Y no sé si ahora mismo, bueno, estarán el coste de los clusters de Spark, que según los tengas activos, pues también pasa la factura. Y seguramente hay alguno otro más, pero simplemente con todo lo que te he explicado y los que he enumerado para uno y los que he enumerado para otro, que en este caso son dos, ya vemos esa simplicidad que introduce Fabric y cómo, digamos, permite estimar esos costes mejor. Ahora, cada caso tiene su herramienta. Habrá casos que por la madurez de Synapse y la potencia de Synapse, pues esté mejor capacitado para darle resolución que ahora mismo Fabric. A futuro hay que ver. Para cada caso dependerá, ¿de acuerdo? Vale, Rafa, pues en principio no hay más preguntas, así que podemos dar por finalizado el webinar. Antes de finalizar, sí que me gustaría pediros que rellenéis la encuesta porque al final nos ayuda a mejorar nuestro día a día y para próximos webinars. Así que nada, gracias Rafa por todo, gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Gracias a todos y a ti, Yago. Hasta luego. Chao, Rafa.